lo que son las parábolas dadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, regularmente son mal interpretadas, y muchos creyentes, en lugar de tener la esperanza y la confianza en Dios, han entrado en angustia. ¿Será que Jesús ya viene? Ya el anticristo está por allá, la tribulación ya viene, y empiezan a llenarse de angustia. La Biblia dice que el Apocalipsis fue escrito con 3 bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, y bienaventurado el que hace las palabras de la profecía. Ahora, esto está significando que todo lo que es profético, a usted como hijo de Dios, a usted como hija de Dios, debe darle esperanza, debe darle consuelo, debe darle paz, no angustia, no tribulación, no tristeza, debe darle consuelo, porque Cristo viene. Lo que pasa es que hay profecías que tienen que ver con un tiempo en el que nosotros no vamos a estar, porque Cristo ha venido por nosotros. Él ha arrebatado a la iglesia, Él ha arrebatado a los santos, Él se ha llevado a todos los santos, y en el cielo ha formado la gran congregación de los santos final, y se hace una boda del Cordero. Y después de eso hay otros eventos acá en la tierra, y la gente, muchas personas, especialmente algunos predicadores, confunden toda la palabra de Dios y todas las profecías, y en lugar de tener paz, producen angustia en la gente. Por eso es importante, hermanos, sobre lo que es entender las parábolas de Jesús, lo que Él ha dicho, lo que Él ha enseñado y lo que Él está diciendo. Por eso vamos a ver este tema tan importante, y vamos primero a orar. Nos vamos a poner en las manos del Señor para que Él nos dirija, y vamos a ver un tema tan importante como son las parábolas de Jesús. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe. Gracias te damos, Dios, por tu amor y misericordia, por tu salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias te damos porque nos diriges, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Danos sabiduría para entender tu palabra, danos sabiduría para entender tu verdad, y danos sabiduría para poder ver lo que tú dices en tu palabra bendita y preciosa como es la Biblia. Así que guíanos y ayúdanos, porque veremos muchas cosas de la profecía, y sé que a algunos corazones les costará entender algo, algunos aspectos, pero intentaremos en la ayuda tuya y en el poder de tu Espíritu explicar gramatical y literalmente cada pasaje para entender lo que tú querías decir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, hermanos, lo que Dios nos habla acerca de las parábolas proféticas. Vamos a ver algunas parábolas, hay varias parábolas. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 14. Allí usted tiene la parábola de las 10 vírgenes, muy mal interpretada, y usted oye a muchos predicadores interpretando tan mal esa profecía del Señor dada en esa parábola. Tenemos la parábola de la higuera, tan mal interpretada también, y la escuchamos en tantos púlpitos, y la gente se asusta tanto, y incluso he escuchado gente que se ha ido a Israel para interpretar eso, porque no pueden creer que la palabra de Dios es suficiente, y su mensaje es claro y comprensible si le dedicamos el tiempo en la guía del Espíritu Santo. Y tenemos la parábola de los talentos. Todas estas parábolas, junto con la del siervo infiel, junto con otras parábolas como la de las bodas, están en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Y estas parábolas se han tomado de manera general y se han enseñado de manera incorrecta. Y es muy importante que podamos comprender cómo Dios está usando su palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay de aquel que tergiversa y cambia el evangelio de Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo leemos la Biblia, cómo la estudiamos y a quién le prestamos atención. Antes de comenzar le quiero dar un consejo. Cuando usted busque en internet, en Facebook,
en YouTube un predicador, primero asegúrese de un aspecto usted mismo en su corazón. Lo que usted debe asegurarse es, usted entiende la gramática del texto bíblico. Usted puede tomar el tiempo para sentarse y entender gramatical, literal e históricamente el pasaje. Porque si usted va a escuchar a la gente sin tener la capacidad de entender el texto bíblico, va a ser presa de falsa doctrina. Tiene que tomar el tiempo para leer, como ahorita si usted está escuchándome y va a apuntar o después quiere repasar el video, hermano, hermana, vaya a la Biblia. No me crea a mí, no crea lo que yo digo. Yo no soy el único intérprete, ni estoy diciendo que lo soy. Hay muy buenos intérpretes bíblicos. Yo solamente soy un servidor del Señor. Pero vaya a la Biblia. Cerciórese usted si realmente lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios o si no lo es. Si usted dice, no, es que ustedes son dispensacionalistas y no puedo aceptar eso, ha ido a la Biblia para entender eso. Entiende qué es el dispensacionalismo, o solamente está recibiendo lo que la teología del pacto le ha dicho y no ha escuchado otra cosa, o lo que le han dicho otras teologías. Hay que tener la mente abierta, pero hay que tener un conocimiento gramatical de las escrituras y hay que acercarnos a ellas para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Hay una parábola maravillosa y esta parábola ha sido usada muchas veces, la parábola de la higuera. La parábola de la higuera se da en Mateo 24 del versículo 32 al 44. Allí usted puede leer la parábola y es una parábola muy sencilla en teoría, pero ha sido mal interpretada. Quiero que la leamos para darle contexto. Es importante que usted tenga el contexto. Vamos a ir paso por paso para entender bien la profecía que el Señor da en ese sermón de Mateo 24 y 25. Mateo capítulo 24, el versículo 32 hasta el 44, nos va a decir nuestro Señor Jesús lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta parábola tan hermosa, esta parábola tan significativa, no se ha cumplido. Y muchas personas han hablado de que ya se cumplió en Israel. Y sacan el tiempo en el que Israel fue hecha nación. Pero han sacado del contexto todo el pasaje. Han sacado del contexto todo el contenido. Y no podemos hacer eso. Observe el versículo 32. Volviendo al versículo 32, usted encuentra la frase: de la higuera aprended la parábola. Pero si usted observa bien esa frase, la primera, de la higuera aprended la parábola, él está de alguna manera relacionando el versículo 32 con los versículos anteriores, 31, 30, 29, 28, hasta llegar al verso 1. Él está relacionando
la parábola de la higuera con algo que ha venido hablando. No está fuera de un contexto, no hay un pues, no hay un por tanto que lo vincule con un texto anterior pero dando un énfasis diferente, sino que está dando un texto seguido. Ese texto está amalgamado con el versículo 31. Usted no lo puede desprender de allí. Es parte integral de los versículos anteriores. Entonces, usted tiene que tener claro que la parábola de la higuera viene en relación a un tema que Jesucristo está desarrollando en Mateo capítulo 24. Y esto, hermanos, nos lleva a considerar varias cosas sobre lo que es la parábola de la higuera. Y lo primero que usted debe tener claro es el contexto donde se ha dado la parábola. Todo texto tiene un contexto. Recuerden la frase a veces popular, a veces trillada, a veces cansada, pero que es una gran verdad. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Si yo no tengo el contexto, hermanos, si yo no veo el total de las cosas, voy a interpretar mal. Por ejemplo, todos hemos usado la frase Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y si bien es cierto que es una frase que usamos para hablar del Evangelio, no es una frase de la Biblia. Y si bien es cierto que yo estoy de acuerdo que Dios ama al pecador y odia al pecado, y ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no es un texto bíblico. Y mucha gente lo utiliza como tal porque nunca han averiguado el contexto, ni han tenido el tiempo para buscarlo en la Biblia si está en la Biblia. Esa palabra, esa frase que yo utilicé, Dios ama al pecador pero odia al pecado, es de Gandhi y él es el que lo utiliza, no es de las Escrituras. Él la toma de las Escrituras, pero la frase no es de él. La frase, no es de la Biblia literal, es de él. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si usted toma ya el contexto de Gandhi, se va a dar cuenta que él no habla del pecado del corazón, sino que él habla de la libertad y él habla de la revolución de un pueblo. No está hablando de un texto bíblico. Entender el contexto de algo le da a usted la perspectiva correcta de cómo se está hablando en el texto. Y observe que en el contexto de Mateo capítulo 24 y los versículos que estamos leyendo de la parábola de la higuera, 32 al 34, están dentro de un capítulo largo o de un sermón largo que es Mateo 24 y Mateo 25. Eso se conoce como el sermón profético. ¿Recuerdan el sermón del monte? El sermón del monte comienza en el capítulo 5, pero el capítulo 6 también es parte del sermón del monte. Capítulo 7 también es parte del sermón del monte, no es solo el capítulo 5. Leer el contexto, qué importante que es eso. Mateo 24 y Mateo 25 son un solo mensaje de Jesús. Y aquí hay un contexto que usted no puede sacar por fuera. Y antes de hablarles de la higuera y de qué se refiere la parábola, yo quiero darles el contexto donde Jesús habló de eso. En Mateo capítulo 24 y 25, nuestro Señor Jesús va a responder 3 preguntas. Y para poder entender Mateo 24 y Mateo 25, usted tiene que tener en su mente claramente cuáles son las 3 preguntas y buscar en el texto cuándo responde la primera, cuándo pasa a responder la segunda y cuándo pasa a responder la tercera. Y esas 3 preguntas usted las tiene que tener bien claro antes de entrar a estudiar Mateo capítulo 24 y Mateo 25, sacarlo de contexto. No es cierto que hemos oído a muchos predicadores decir que cuando Cristo venga uno será tomado y el otro será dejado y que no podemos porque si nos quedamos Cristo se fue y yo me quedé. ¿Han oído eso? Una mala interpretación exegética de la Biblia, porque eso no dice el pasaje. Es una mala interpretación que mucha gente está enseñando porque no saben, porque no quieren o porque no se han esforzado por entender lo que Jesús quiso decir. Jesucristo va a responder 3 preguntas en Mateo capítulo 24 versículo 3 y yo quiero que usted las vea conmigo. No vamos a inventarlo ni lo voy a dejar fuera. Sé que algunos no tienen la Biblia en la mano, debería tenerla para estudiar y apuntar porque estamos leyendo el libro de Dios
no me está oyendo solo a mí, tiene que escudriñar la palabra de Cristo y tiene que ir a la palabra de Dios. Pero vamos a ir al versículo 3 de Mateo capítulo 24 y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, primer pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Vea que hay una conjunción y dice y, ahí está la segunda pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo o qué señal habrá de tu venida? Y la última pregunta es: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Hay tres preguntas que él tiene que responder. Los discípulos hacen estas tres preguntas basados a una afirmación de Jesucristo. En el versículo 1 de Mateo, capítulo 24, va el Señor Jesús, nuestro Salvador, saliendo del templo. Y sucede que él ya se iba. Y se acercan sus discípulos y le comienzan a enseñar lo hermoso del templo. ¿Han visto qué bonito que es llegar a mostrar lo que se ha logrado y donde nosotros nos reunimos a adorar al Señor? Nos gusta mucho que la gente conozca donde adoramos al Señor, si realmente apreciamos ese lugar. Y ellos llegaron a enseñarle a Jesús todo lo maravilloso del templo. Nuestro Señor Jesús hace una afirmación: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero no dice nada más. Y se va. Los discípulos quedan inquietos. Dicen: va a ser destruido el templo de Jerusalén. ¿Cuándo va a suceder eso? Entonces, en el versículo 3, nuestro Señor va a responder tres preguntas que ellos le hacen. Y Jesús comienza inmediatamente a responder en el versículo 4. Y él dice una frase que usted debe tener muy claro: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y después comienza a hablar de los falsos profetas y de los falsos cristos, de los rumores de guerras. Porque cuando se habla de los rumores de guerras en el versículo 6, se iba a utilizar para decir: ya Jesús está aquí, ya está la gran tribulación, el anticristo debe estar en algún lado, y nos van a engañar si no sabemos la palabra de Dios. Y él dice: mirad que nadie os engañe. Qué importante es ver el contexto sobre el cual se da. Ahora, cuando usted lee la parábola de la higuera, recuerde que hay un contexto cercano y hay un contexto lejano. El contexto cercano es lo que está en el capítulo 24. Pero hay un contexto lejano, que no lo vamos a leer por el tiempo, pero que le invito para que usted lo lea. Y se los voy a poner allí. Son los pasajes paralelos de la parábola. Ahí tenemos a Marcos capítulo 13, versículos 28 al 32. Y tenemos también Lucas 21, del versículo 29 al 33. Allí usted tiene el contexto paralelo del mensaje de la parábola de la higuera. Pero volviendo al tema de Mateo 24, vamos a entender un aspecto importante, y le voy a poner allí 4 aspectos del tema central de Mateo capítulo 24. Y ese tema central está precisamente en el versículo 14. En el versículo 14 tenemos el tiempo del fin. Y el Señor va a empezar a hablar del tiempo del fin. ¿Por qué hasta el versículo 14? Vamos a hacer un análisis de eso. El versículo 4, vuelvo a ponerlo allí: mirad que nadie os engañe, está respondiendo a la primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿La recuerda? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Esa frase es exclusiva del versículo 2, que Jesús dice que el templo de Jerusalén sería destruido. Jesús comienza a responder la primera pregunta en el versículo 4. En el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Saben que antes del año 70 después de Cristo ya había gente diciendo que eran el Mesías. Pablo lo menciona en Gálatas. Pablo lo menciona en Corintios. Se menciona en muchas partes del Nuevo Testamento de gente que se hacía pasar por Jesucristo, por el Mesías, por el ungido, por el escogido de Dios, por el iluminado, por el apóstol, por el profeta. Hay muchos apóstoles y profetas ahora, todo el mundo se llama así, falsos cristos, falsos apóstoles. Y él dice que va a haber muchos que van a venir en el nombre de sí mismos y van a engañar a muchos.
Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún que dice, no es el fin. Esa frase, no es el fin, habla del fin del siglo. Usted lo puede encontrar en el pasaje de Mateo 24, en varias ocasiones va a hablar él del fin del siglo. Pero aquí dice, no es el fin, porque no es la tribulación todavía. Y él aquí está hablando de lo que estamos viviendo nosotros hoy. Oímos de guerras, Rusia contra Ucrania, oímos de guerras de países internos, oímos de tribulación y de angustia, de rumores de guerra, países que se quieren ir a la guerra, viene la tercera guerra mundial, rumores de guerra. Pero él dice, no se turben por eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está la iglesia, las iglesias del Señor, aquí están los santos, todavía estamos predicando el evangelio, Cristo no ha venido por su pueblo, todavía no se ha cumplido nada profético en relación a la tribulación. En cualquier momento vendrá el Señor. Y él dice que en nuestro tiempo se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo hemos vivido desde que Cristo se fue al cielo hasta nuestros días. Solo lea la historia. Tenemos una muy cercana. Tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos los países peleando unos contra otros. Ahora vemos nación contra nación, la llamada Guerra Fría. Vemos reino contra reino. Vemos pestes, COVID-19, ¿verdad? Tenemos pestes. Tenemos hambres. Solo vea el informe que está sucediendo en África. Usted, si busca eso, su corazón se va a partir al ver a los niños que no tienen carne, solo hueso con piel, y mueren de hambre. Mujeres que mueren de hambre, varones que mueren de hambre. Hay hambres en muchos lugares, en Afganistán, en Oriente, hay lugares muy tristes. Terremotos, muy normal en nuestra época, hay muchos terremotos en diferentes lugares. No es el fin todavía, es solamente parte del proceso de nuestra era, porque todo esto lo que está diciendo es, Jesús viene. Pero ¿sabe cómo le llama el Señor Jesús a esto? Le llama principio de dolores. Pero no es los dolores. La palabra dolores en griego es principio de dolores de parto. Son las contracciones apenas. Estamos apenas pasando momentos que ni sabemos el sufrimiento que van a tener en la gran tribulación. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial con personas tan malvadas y perversas que hacían lámparas con pieles de niños, lámparas con pieles de niñas, y buscaban muñecas con el pelo de las niñas. Gente perversa, malvada. Pero eso era apenas las contracciones. No ha comenzado el dolor que viene. Entonces, dice en el verso 9, os entregarán a tribulación, nos matarán. Y todos estos versículos hablan de lo que nosotros estamos viviendo. En el versículo 9 habla de tribulación, habla de asesinatos. ¿Cuántos hermanos mueren en Medio Oriente, en los países comunistas y en otros lugares donde hay guerra, mueren por su fe en Cristo? Nosotros somos aborrecidos, hay gente que no nos quiere, nos odia, de mucha gente por causa del nombre de Jesús. Hay muchos, ¿cuántos no han tropezado y se han vuelto atrás? Usted ve gente que llega a la iglesia y parece que están tan bien y se van. ¿Cuántos no lo han engañado? ¿Cuántos en países de persecución no han entregado a los cristianos para ellos salvar su propia piel? Se aborrece dentro de los mismos cristianos unos a otros. No es cierto que estamos viviendo eso. Estamos viviendo todo eso. Hay falsos profetas. Ahora se llaman apóstoles. Si usted oye a alguien que se llama apóstol, es un falso profeta. Y el que se dice profeta es un falso profeta. Ya no hay de eso. Pero eso es otro tema. ¿Y qué pasa con la maldad? Que se multiplica tanto. Se multiplica tanto que el amor de muchos se está enfriando. Pero ¿sabe qué pasa? Que en todo esto, en todas estas cosas que están pasando, el Señor solo está diciendo cosas que estamos viviendo. El versículo 8 dice, todo esto será principio
de dolores. El versículo 9, aunque vivimos muchas de esas cosas, versículo 9 contesta la segunda pregunta. Y lo voy a explicar por qué. Versículo 1, quiero que volvamos, versículo 3, perdón, allí. Él dice, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Están los versículos desde el 1 hasta el 8. ¿Saben quién destruyó el templo? Y Jesús usó una frase muy significativa. Él dijo en el versículo 2, Él dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Esa frase, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, 70 años después de Jesús, el emperador Tito entra a Jerusalén y manda destruir el templo. ¿Y sabe cuál es la frase que usa? No dejen piedra sobre piedra. Y por eso en Jerusalén hay un enlosado. Todas las piedras están acomodadas. Los soldados tuvieron que acomodar todas las piedras para que no quedara una piedra encajada sobre otra. La razón es que Tito iba a hacer inodoros, baños públicos en el lugar sagrado del Señor. Ahora, esto sucedió como parte de eso, era principio de dolores, y así hemos venido viviendo. Pero cuando llegamos al verso 9, Jesús hace un cambio y Él dice entonces. Ese banderín bíblico importante. Allí comienza a explicar la segunda pregunta. La segunda pregunta que Jesús hizo es, ¿qué señal habrá de tu venida? No habla del rapto de los santos, del arrebatamiento de los santos, no habla de eso. Habla de su segunda venida, a establecer el reino milenial. Y eso comienza en el verso 9. Y aquí va a ser algo terrible, porque Él está hablando de los que están en Oriente, de Israel. Él está hablando de los que están en aquel lado sufriendo. Entonces dice que aquí comienza la tribulación. Observe que más adelante en el verso 15, Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, está hablando de la tribulación. Ahora, usted me dirá, pero ¿para qué todo esto si vamos a hablar de la parábola de la higuera? Hermano, es que la parábola de la higuera está relacionada con todos estos versículos, y la parábola de la higuera está dentro de la gran tribulación. No está en nuestra época. La parábola de la higuera es una bonita ilustración y es una buena forma de decir lo que pasó en Israel y es muy emotivo, pero no es cierto. Está fuera del contexto y se está sacando del contexto gramatical sobre el cual Jesús habló de la parábola de la higuera. La higuera, y esta profecía tan importante, tiene que ver con un mensaje, hermanos, que está totalmente relacionado al final de todos los tiempos. Observe que tiene que haber una predicación del Evangelio en todo el mundo. Le voy a decir una verdad histórica. El Evangelio nació en Jerusalén. Jesucristo funda su iglesia. Jesucristo establece su iglesia en Jerusalén. Y de Jerusalén alcanzan Judea. De Judea alcanzan Samaria. Y de Samaria alcanzan lo último de la tierra. Pero ¿saben qué es lo que ha sucedido en la historia? Que el Evangelio es como los nómadas. Estuvo en Jerusalén, había una iglesia de más de 3,000 personas y todo eso se acabó y se va moviendo y llegan a las regiones de África, llegan a las regiones altas de Rusia y allí se forma el Evangelio y tenemos grandes predicadores de esas zonas, tenemos grandes personajes de la historia que estuvieron en esos lados del África y de la zona alta de Rusia, pero después todo eso se pasa y comienza a moverse hacia Europa. Tenemos Inglaterra, tenemos Alemania, tenemos España. Gloria a Dios por España, que ha tenido la palabra de Dios desde los días de Jonás, ha tenido la Biblia y ha habido testimonio, y nuestro idioma es una herencia, nuestra Reina Valera es una herencia de todo eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué ha sucedido? Se empezó a mover hacia América, Europa, Asia, Medio Oriente. Casi no tienen ya el Evangelio.
El evangelio está solo en un sector. Se alcanza una parte del mundo y se pierde otra. Pero en el texto de Mateo se va a evangelizar el mundo entero. Eso nunca lo ha logrado el cristianismo, porque esa no es una profecía para el cristianismo. El cristianismo ha sido puesto para llevar el evangelio, pero no está para alcanzar al mundo absolutamente. El mundo siempre seguirá bajo el poder del maligno. Y nosotros somos la sal que damos vida como hijos e hijas de Dios a este mundo, pero no podemos cumplir una profecía que no nos corresponde. El Señor Jesús tendrá testigos en toda la tierra e incluso asegurará su evangelio desde el cielo, porque Apocalipsis 14:6 dice que un ángel apareció con el evangelio eterno. Lo que está diciendo es que el evangelio está hasta en el cielo. Nadie lo puede impedir, siempre va a llegar. Pero él habla del fin. Recuerdan, él dijo, pero esto no es el fin. Porque él está hablando del fin de la gracia. Cuando el fin llega, cuando el fin termina de la gracia, comienza otro periodo y después viene el fin de la era gentil y comienza el reino milenial. Y Dios está hablando de este fin, no el fin de la era de la iglesia, sino el fin de la era de la tribulación. Esos son lo que va a suceder en ese final. Teniendo este contexto y teniendo esta verdad del Evangelio de Mateo, podemos entonces llegar a la parábola de la higuera. No puedo explicarles más del capítulo 24 porque se me haría muy extenso. Vean que el tiempo se ha ido, ¿verdad? Se va muy rápido, pero no puedo hablar tanto de la profecía. Ya hemos dado estudios sobre eso, panorama profético. En algún momento daremos un estudio de Mateo 24 si el Señor así lo permite. Pero ahorita queremos ver la parábola de la higuera. La parábola de la higuera sí es una verdad que se refiere a Israel y tiene que ver con Israel. La parábola de la higuera es un ejemplo que se le da a los israelitas y se les menciona a los israelitas creyentes en Cristo de la importancia de ver el simbolismo que hay en la parábola de la higuera. En primer lugar, Jesús dice que cuando la higuera comienza a dar brotes, a echar hoja nueva, Él dice, sabéis que el verano está cerca. Y cuando Él dice eso, en el versículo 34, cuando Él habla en el versículo, versículo 32, cuando Él habla de la parábola, Él dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Ahora, ya este vosotros no somos nosotros, porque Él está contestando la segunda pregunta y Él está contestando acerca de su venida. Él ya habló de la abominación desoladora, habló del anticristo presente, habló de la tribulación que viene. Entonces aquí este vosotros se refiere a las personas que están en ese tiempo. Hay un contexto, aunque les está hablando a los judíos que están presentes allí con Él. Y Él dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ya viene Jesús a establecer el reino milenario. Ya Él viene a establecer el milenio. Él viene a poner su reino sobre esta tierra. Cuando empieza a florecer Israel. ¿Saben qué es lo que ha sucedido con la interpretación incorrecta sobre la parábola de la higuera? Israel fue declarado nación. Y no hace mucho de eso. Creo que fue en el 48. Por ahí, no estoy muy seguro. Pero Dios establece a Israel como nación. Ahora hay algo interesante aquí. Israel no tiene Palestina. Toda Palestina le pertenece a los árabes. La Biblia dice que cuando la rama empieza a florecer, significa que Israel y todos los judíos y todos los israelitas van a regresar a su tierra. Las 10 tribus que se llaman perdidas, que para ellos no es cierto que están perdidas, ellos saben quiénes son y de qué tribu vienen, perdidos tal vez para nosotros, pero ellos saben dónde están. Ellos van a regresar en masa a Israel. Ahorita no está sucediendo. Quienes están regresando son judíos, no de las otras tribus de Israel. Muchos de las otras tribus permanecen en otros lugares sin moverse. Hay muchos en Europa, hay muchos en América, hay muchos en Asia,
hay muchos en Rusia, hay lugares donde nosotros no sabemos dónde están, pero ellos tienen una línea y llegará el momento en el que ellos van a volver. Cuando eso comience a suceder y el anticristo establezca ya la paz de Israel, ¿sabe qué va a hacer el anticristo? Les va a dar la tierra. Entonces los árabes se van a enojar con el anticristo y contra Israel, pero el anticristo va a proteger a Israel los primeros 3 años y medio. Entonces ellos van a decir, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, paz y seguridad. Y cuando eso pase, la rama está floreciendo. Cuando eso suceda, dice Jesús, conoced que está cerca, que está a las puertas. Le dice a los que son sus hijos, a los que son creyentes. Ahora, esto es interesante porque ese verso nos viene hablando de muchas cosas y nos viene hablando acerca de muchas situaciones. El versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo quiero que usted preste atención sobre las siguientes palabras. Esta generación. Todo esto. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde el punto de vista gramatical. Esta generación se refiere a la generación de la tribulación, no a esta, a la de él, porque la generación cuando estaba Jesús vivo ya no existe y el anticristo no apareció. Algunos dicen es el Papa el anticristo. No, el Papa no es el anticristo. Podrá ser un anticristo, pero él no es el anticristo. El anticristo es un personaje que no ha venido y no ha sucedido, ni siquiera se refiere a nuestra generación. Él dice esta en referencia a la generación que va a vivir, que va a conocer todas estas cosas, lo que es el anticristo, lo que es la tribulación, lo que son las señales en el cielo. Es decir, hay muchas cosas que van relacionadas con la parábola de la higuera. ¿Cuáles son todo esto que debe acontecer? Cuando él habla de esto, él se refiere a lo que viene describiendo en el capítulo 24, que es profético. Por ejemplo, en el versículo 15, allí nos está hablando de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Si usted va al libro de Daniel y busca la abominación desoladora, es el anticristo. Y el anticristo no ha venido. La higuera se cumple cuando todas estas cosas pasen. Ahora, vamos al versículo 17 al 22. Él dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Sabe por qué dice esto? Porque cuando venga el rapto o el arrebatamiento de los santos, como a usted le guste más decirlo, cuando Cristo venga por sus santos al finalizar la era de gracia, no va a quedar ni un solo niño. No van a haber mujeres embarazadas, porque los niños se van a ir. Todos están guardados, no como alguna religión por ahí dice que hay niños que van a ir al infierno porque no fueron elegidos. En la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Y todos los niños y todas las personas que no tienen la capacidad intelectual para poder tomar una decisión o comprender el evangelio son salvos por pura gracia. Eso es gracia de Dios. Entonces todos los niños van a desaparecer. Muchas mamás van a tener su embarazo y se va a desvanecer en ese momento. Entonces los primeros 3 años y medio, la generación que quedó en la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación, no hay guerras, no hay conflictos, todo el mundo está casándose y dándose en casamiento como en los días de Noé. Y entonces comienzan a engendrar, van a haber mujeres embarazadas, van a nacer niños, ya en 3 años van a haber niños de 2 años, de 3 años tal vez, llegando a los 3 años, están criando. Por eso él dice, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Él se refiere a niños muy pequeños, ay de ellos, porque, y él dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces, ese entonces se refiere al futuro, gran tribulación, y observe la última frase, cual no la ha habido
Hitler no llegó a lo que va a suceder en la tribulación. Antíoco IV Epífanes, que hervía a la gente y quemaba a los niños pequeños frente a sus padres y que los servía en aceite o los cortaba en trozos sin matarlos, y ese hombre tan perverso no llegó siquiera al nivel que va a llegar el anticristo. No ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. La maldad que viene, el daño que viene, la tribulación que viene es terrible, pero hay 3 años y medio que no va a pasar nada. Y él dice: ay de las que están criando. ¿Usted se imagina salir huyendo para una montaña con un niño de 3 años o menor, o de brazos, o con una mujer embarazada? ¿Imaginan lo que es salir huyendo cuando es invierno, sin poder llevar nada más lo que llevan puesto, a meterse en una cueva? ¿Saben lo grave que va a ser eso? Y si son atrapados, morirán. Va a ser algo terrible eso. Va a ser algo espantoso. Y él dice en el versículo 22, y si aquellos días, los días de la gran tribulación, que está en el verso 21, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Paréntesis, salvo de vida física. No está hablando de salvación del alma. Aquí habla de vida física. Mas por causa de los escogidos, de los que van a entrar en el milenio, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque todos ellos que van huyendo, que aman a Jesús, que han entendido la palabra, que han creído en el Señor, saben que Jesús va a venir. Entonces va a surgir mucho engaño en esa época, para que ellos vayan detrás de falsos profetas. Y él dice: no se dejen engañar, porque se levantarán falsos cristos, etcétera, etcétera. Por eso él dice en el versículo 25: ya os lo he dicho antes. Este mensaje va para esa gente. Nos sirve, tiene muy buenas aplicaciones para nosotros, pero ahorita yo solo quiero explicarle el contexto en el que está dado. Ahora, cuando él habla de todo esto, el Señor viene hablando del relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esto no es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de los santos. Él viene hablando de la segunda venida, a establecer su reino milenial. Por eso él dice en el versículo 28: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Se acuerdan Apocalipsis? Allí está. Y las estrellas caerán del cielo. Está en Apocalipsis. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está en Apocalipsis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Saben cuál es esa señal? Los ángeles dijeron en Hechos capítulo 1: de la manera que Él se fue, así vendrá. Jesús se fue en el aire. ¿Cuál será la señal del Hijo del Hombre? Será el Hijo del Hombre viniendo en un caballo, Apocalipsis 19, un caballo blanco, en su muslo escrito el verbo de Dios, y Él viene a juzgar a las naciones. No será espiritual, la gente lo mirará, todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. Allí aparecerá Jesús. Por eso cuando Él menciona todo esto y menciona, observe que dice el verso 30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, las tribus de la tierra se lamentarán, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 4 en adelante nos habla de eso. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y sabe qué va a suceder? Dice Apocalipsis que las naciones se van a juntar para hacer guerra contra Jesús. No sé hasta qué grado el ser humano en pecado llega a ser tan necio y llega a no tener el conocimiento, ir a atacar al mismo Hijo de Dios. Y dice que cuando aparezca esto, Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Todos los santos que han andado huyendo, los que están metidos en cuevas, en montañas, los que están con frío, los que están angustiados por la gran tribulación, los que están a punto de morir en ese momento bajo la espada o bajo el arma que tenga el enemigo. Los ángeles llegarán y los arrebatarán. Eso será un rapto de todos ellos,
Y dice que los va a recoger de todos los extremos del cielo, no para llevárselos al cielo, los va a recoger para unirlos en Jerusalén, porque ellos no van a morir, van a ser levantados físicamente. Ellos van a saber lo que es que un ángel los alce, nosotros no, pero ellos sí, van a sentir eso. Y saben, allí Jesús, cuando habla de todo esto, de la venida del Hijo del Hombre, de la venida de los ángeles, entonces él dice: de la higuera aprended la parábola. Espero que haya captado lo que le quiero decir. La higuera está relacionada con los versos 30 y 31 de la venida de Cristo a establecer su reino milenial. No tiene nada que ver con el Israel actual, ni con lo que sucedió políticamente con Israel. Por eso él dice que cuando se vea todo esto, está cercano a las puertas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas la señal del Hijo del Hombre. De cierto os digo que no pasará esta generación, aquella generación que viene, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito Dios por eso. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabe por qué dijo eso? Aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida. Jesús dijo que eran 3 tiempos y medio y 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio, 3 años y medio, que son 7 años. Ese es el promedio. Pero Jesucristo, cuando mencionó eso, él estaba diciendo que deben orar porque puede ser antes o después. No es exactamente el periodo de 3 años y medio y 3 años y medio. Puede variar eso. Y él dice: oren. Los días van a ser acortados. Porque aunque se dijo 7 y aunque se menciona 7, es impreciso, porque los términos tiempos no son tan exactos para decir son exactamente 7 años. De hecho, el Señor menciona eso en su palabra. Él menciona que no va a ser exactamente un periodo en el que podamos determinar. Entonces vemos que de la misma manera que todo esto está pasando en Israel, y quiero ponerles las notas allí porque el tiempo ya se nos fue, tenemos que la higuera habla de los dolores de parto, está hablando ya de la tribulación, Cristo está cerca. La generación del verso 34 se refiere a los de la tribulación, se refiere a la generación de la tribulación. La higuera representa el corto tiempo, porque cuando la higuera florecía, el verano estaba muy cerca. Cuando Israel comience a volver a su nación y el anticristo la comience a establecer, y ellos comiencen a celebrar otra vez los sacrificios, no porque se establece la ley, eso está mal interpretado. Ellos vuelven a establecer los sacrificios porque no han creído en Cristo. Eso lo hace el Israel incrédulo. Pero el Israel crédulo, a partir del 3er año y medio, va a tener que empezar a huir, porque los mismos judíos los van a perseguir a ellos, y muchos santos gentiles también. Entonces la higuera representa el corto tiempo de que empieza la tribulación hasta la venida de Cristo. ¿Por qué corto tiempo? Porque hablamos de miles de años de nuestra historia. Ya el cristianismo va para más de 2000 años, y la tribulación son solo 7 años. 7 años, cuente hacia atrás cuánto ha vivido usted. Te dirá: uy, se fue muy rápido. 7 años es corto, pero en tribulación va a perder las personas la perspectiva de eso. Por eso se refiere a algo distinto, porque está hablando del día y la hora. Él habla de eso porque, hermanos, se sabe que en 7 años o aproximadamente Él va a regresar. Dice que va a ser como en los días de Noé, versículo 37, si usted lo tiene allí. Dice que será como en los días de Noé. Aquí no es la angustia de la lluvia, no es la angustia del diluvio. Aquí es que la gente se le va a olvidar que Jesús va a venir, porque el anticristo genera algo de paz, y entonces comienzan como en los días de Noé, a comer, a darse en casamiento, y después va a venir la tribulación. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. En 2 de Pedro 2:5 se habla de la predicación de Noé, que a pesar de que él predicó 120 años, nadie le creyó, y todo el mundo se murió en el diluvio. Solo Noé y su familia fueron salvos.
Así va a suceder en ese tiempo. La gente está ocupada en sus quehaceres. La gente no está pensando en Jesucristo. Hay un pasaje, hermanos, que veremos más adelante en otra ocasión porque el tiempo ya se nos fue. Pero hay un pasaje que se utiliza mucho. Tal vez la otra semana, si Dios lo permite, se los voy a explicar, pero hoy quiero solamente adelantarlo. El versículo 40 y 41 de Mateo 24 dice lo siguiente: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos versículos están íntimamente relacionados con los versos 38 y 39 de los días de Noé, del diluvio, y también de cuándo vendrá la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación. No habla del rapto, del arrebatamiento. Aquí la frase estarán dos en el campo, la frase uno será tomado y el otro será dejado, se ha interpretado muy mal. Quien es tomado, por el contexto, es para ir a juicio. Va a ir a juicio. Y el que es dejado es porque va a entrar en el reino milenial. Primero, usted como hijo de Dios, de la era de la iglesia, usted no va a ser tomado ni va a ser dejado. Usted va a ser resucitado y va a ser arrebatado. Es muy distinto el término. Usted va a tener un encuentro en el cielo con Jesús. Pero ellos no. Ellos van a estar en el milenio. Este pasaje lo que significa es que el que es tomado va a condenación y el que es dejado va al milenio. ¿Se da cuenta que ha sido mal interpretado? Las dos mujeres significan lo mismo. Una mujer va a ser tomada para juicio y la otra va a ser dejada para que entre en el milenio. Porque aquí no estamos hablando de la iglesia. La iglesia no aparece en Mateo 24, a partir del versículo 9, no aparece ni en el capítulo 25. Tampoco las 10 vírgenes son la iglesia. Eso lo vamos a ver en la próxima ocasión y les voy a explicar gramaticalmente por qué. Pero lo que quiero darles aquí, hermanos, es que tanto la parábola de la higuera, que está relacionada con el siervo infiel y está relacionada con la parábola del ladrón, tiene que ver con el último tiempo, el último tramo de la vida de Israel antes del milenio, y no tiene que ver con nuestra era. Así que si tomamos la higuera para usarla para hablar de Israel, que ya fue establecido como nación, recuerde el contexto y revise el contexto. No está dentro del contexto de la iglesia y nosotros todavía estamos. Israel todavía no es una nación libre. Usted mira, sí, ya tienen una patria, tienen un presidente o un primer ministro, están gobernando, no están libres. Observe cómo Israel depende de los gentiles, depende de los Estados Unidos, depende de otras naciones que lo defiendan. No es autómata, no puede, no tiene un gobierno propio. Él tiene una lucha y una guerra constante, no tiene la tierra prometida dada a Abraham, tiene solo un pedacito de tierra. ¿Saben por qué sucedió que Israel fuera declarado nación? Sigue todavía dependiendo de los gentiles, sigue dependiendo de naciones gentiles. El gobierno de los gentiles no se ha ido de Israel. Y de hecho, se sabe que en la ciudad de Israel, los gentiles han llegado a tener tanta influencia que la fe de Israel está resumida en los ortodoxos y en pocas personas. Hay un movimiento de ideologías, de pecado y de maldad en Israel. No es el cumplimiento de la profecía. Sigue habiendo, hermanos, influencia gentil en Israel. Pero cuando Israel sea totalmente libertado es cuando Cristo venga y establezca su reino milenial. Y es allí cuando se va a cumplir la parábola de la higuera. Las parábolas proféticas son difíciles de entender a veces. Son difíciles porque nos cuesta sacar el contexto y nos cuesta salirnos de nuestro contexto. Cuando usted lea la Biblia, recuerde que fue escrita hace más de 2000 años. Cuando usted lea la Biblia, recuerde que está hablando en futuro, como en Apocalipsis,
de una época que no hemos vivido. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta de que hay contextos, son difíciles de interpretar. Pedro lo dijo acerca de Pablo. No tomemos a la ligera ciertas cosas. Jesucristo quiere que usted tenga paz. ¿Por qué está pensando que el anticristo ya está? Si usted realmente es hijo de Dios, usted nunca le va a ver la cara al anticristo, y gloria a Dios que no lo vamos a ver. Si usted es hijo de Dios, nunca va a estar en la gran tribulación, no importa lo que digan los demás. El Señor ha prometido que usted no va a estar. ¿Por qué nos enseña esto? Para advertirle al mundo. ¿Usted se imagina que Cristo venga hoy en la noche? Y que Cristo Jesús se lleve a todos los santos hoy en la noche, significaría que mañana comenzaría la tribulación. Porque ese día sí no lo sabemos. Usted no sabe cuándo vendrá Jesús por su pueblo, por los santos. Feliz que viniera hoy, ojalá fuera hoy, dice el himno. Pero a pesar de todo eso, tenemos que predicar el Evangelio. Porque si Cristo viene hoy, toda la gente que no conoce a Jesús se va a quedar a pasar ese periodo tan triste, tan afligido, tan doloroso. Por eso, para ustedes paz. Ojalá Jesús viniera hoy, nos resucita o nos arrebata y nos lleva. Pero los que se quedan, todavía hay tiempo de predicar. Y todavía hay tiempo de decirle a la gente que no tenga temor y que vaya a las iglesias por miedo. Usted debería asistir a su iglesia no por temor, sino por agradecimiento. Si usted ama a Jesús, si usted ha nacido de nuevo, usted debe ir a la iglesia porque ama a Jesús, porque quiere estar con Él, porque usted quiere compartir con Él. Si usted supiera, a los que tienen papá y mamá, que sus padres morirían hoy, estoy seguro que usted estaría con ellos. Y si usted supiera que van a morir dentro de 3 meses, estoy seguro que tomarían este tiempo para estar todos los días con ellos. ¿Por qué nos visitamos a los padres? Porque pensamos que nos van a durar siempre, hasta que llega el día en que se van. Y así también pasa con la venida de Jesús. Creemos que nunca va a suceder, pero Jesús va a venir, y Jesús va a arrebatar. Y las parábolas proféticas lo que nos quieren enseñar es que Dios en su gracia y Dios en su misericordia quiere todavía salvar a los perdidos. Y nosotros tenemos que predicar ese evangelio glorioso. Así que vamos a terminar acá y vamos a tener una palabra de oración. Y recuerde siempre las palabras de nuestro Señor Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y creo que este pasaje, aunque se refiere precisamente a la tribulación, es aplicable a nosotros porque usted no sabe cuándo vendrá nuestro Señor Jesús. Ojalá fuera hoy, pero no sabemos cuándo va a venir. Pablo tenía la esperanza de ser arrebatado. Ya pasaron más de 2000 años y Pablo no pudo ver el arrebatamiento. No sabemos si nosotros seremos parte de él o no. Pero no esté viendo las señales, porque el día y la hora nadie lo sabe. Jesús puede venir cuando en algún país haya enorme paz. Él puede venir en esa fecha. Y mientras en otro país hay una guerra terrible. No creamos en esas conspiraciones de que vamos a vivir la gran tribulación. Posiblemente tengamos tribulación, pero no va a ser igual que esa que viene. Cuando Jesús venga, nos va a libertar, nos va a arrebatar, nos va a llevar, y puede ser cualquier día. No miremos las cosas que dicen los que no quieren entender el mensaje de Cristo. Ya queda allí en su corazón. El que ahora tome un libro, los apuntes que acaba de tomar, y póngase a estudiar. Si está con alguien, medítelo, convérselo, observe. ¿Usted está en una iglesia que realmente enseña la verdad? ¿O lo están asustando? Y si conoce la verdad, ¿está apoyando a la iglesia? Y si usted no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ha pensado que un día va a morir? Y si usted muere hoy, ¿a dónde irá? Es que ya no hay más vida cuando muera. ¿Cómo está seguro de eso? Solo hay un hombre que fue a la muerte y resucitó y nos dice que si hay vida más allá. Se llama Jesús. Nadie más ha vuelto de la muerte. Así que es decisión suya. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor,
por tu misericordia, por tu inmensa bondad. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges y porque tú nos animas. Ayúdanos a entender ese libro, tu libro, porque Señor, no es mi Biblia, no es la Biblia de los bautistas, no es la Biblia de los católicos, no es la Biblia de los nazarenos, es tu Biblia. Nosotros como hijos tuyos tenemos una denominación y nos identificamos por la obediencia que tenemos a tu palabra. Nos bautizamos, obedecemos y por eso llevamos ese apodo de bautistas. Pero Señor, no es nuestra Biblia, es tu palabra, es tu Biblia. Enséñanos a interpretarla, a respetarla y a creerla sin dudar. En el nombre de Jesús. Amén.